¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por venir aquí. Ya sé que aparte de venir a ver a la perrita, hemos venido a echar un jengibre con limón y hablar un poquito del pie, ¿no? Que es a lo que te dedicas, Eso ¿no? es. Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día, a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Yo soy fisioterapeuta, TAFAD, y luego estoy estudiando ahora PNI y nutrición. Entonces, al principio empecé trabajando un poco con dolor. Es verdad que Mm, como era un concepto bastante amplio y el ejercicio me gustaba bastante, pues bueno, preferí elegir miembro inferior, sobre todo el pie, que creo que es una cosa que tiene bastantes patologías o problemas y dolores y no creo que sea tan complicada de tratar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues trabajo online por las mañanas, por las tardes estoy en una clínica ahí en Atocha, en el centro de Madrid, que se llama Madrid Sport Clinic. Y, trabajo sobre todo la parte de esguinces, neurona de Morton, fascitis plantares y tendinopatías aquilias mm, y poco más te puedo contar por ahora. Yo trabajo bastante con nutrición, con hábitos, pero sobre todo ejercicio. Ahora comentaremos un poco cómo le das ese enfoque más holístico del que me estás hablando, de hábitos, alimentación, ejercicio. Por ejemplo, se me ocurre el neurona de Norton. El, el hecho de que mucha gente lo trabaja con técnicas bastante pasivas, EPIs, o sea, ¿qué enfoque le darías tú para este tipo de patologías? Bueno, yo lo que he visto que mejor funciona, ¿no? Y que mejores resultados, sobre todo, bueno, no sé cómo se va a ver en este vídeo tal, pero en historia sí que estoy subiendo bastante una chica que es guardia civil, opositora para rescate de montaña, donde tienen bastante impacto, tienen sesiones de 4 horas de entrenamiento y cosas así. O sea, es una cosa que justo ella tiene neuroma y le limita mucho en esas pruebas, bajadas de montaña, subidas y demás. Y con cosas sencillas como expandir bien la planta del pie, ¿no? Liberar espacio, que no esté tan comprimido, sobre todo, tú ya hablas bastante de eso en redes, de que el zapato importa mucho. No creo ya que sea tanto el zapato, porque el zapato, hay gente, pues por ejemplo, yo ahora estoy llevando un zapato cerrado, entonces no por eso tienes por qué tener un neuroma de Morton, pero sí que si se suma luego también a una parte biomecánica, una parte de estrés metabólico, ¿no? Como puede ser un alto volumen de entrenamiento y determinados factores que pueden darse para que se genere. Mm, Aparte de expandir la planta del pie, pues bueno, pues esa tolerancia al pH ácido, a mejorar la vascularización en esa zona y sobre todo, normalmente el neuroma de Morton cuando aparece ya es una consecuencia de que ha habido algo detrás. Entonces, a nivel estructural seguramente no se solucione al 100%, pero la sintomatología y la funcionalidad sí que se recupera. exacto. ¿Qué patas dirías tú que, con la que puedes enfocar o abordar esta patología? Estamos hablando de ese ejercicio, de ejercicios para poder expandir, me imagino también que mejorar todas las mecánicas del pie, que puede estar influenciada también rodilla, pelvis, caja Mm. torácica, etcétera, que luego profundizaremos en esto. También ese apartado de hábitos de alimentación, incluso algo de trabajo de neurología. ¿Vale? ¿Qué detalles, más allá del propio ejercicio, consideras importantes para trabajar? Por ejemplo, esta patología, que ha sido la primera que me ha venido a la cabeza por el hecho de que ya lo has comentado y, hostia, me parece que poca gente habla de esto. Suele ser una patología bastante recurrente. O sea, conozco mucha gente que tiene los neuromas y siempre, o casi siempre, se aborda de la misma manera. Creo que conocer tu enfoque en este tipo de lesiones pues puede dar una visión diferente, ya sea a la gente que está lesionada de esto, como a los profesionales que se dedican a la rehabilitación o lesiones, que puedan conocer un enfoque diferente que también funcione. Sí, sobre todo aparte que se suele utilizar mucho ya no solo la EPI y demás, sino también la erizólisis, que bueno, es una terapia bastante agresiva, yo creo, para el pie y que luego no funciona, te dura X tiempo y no. Claro, vía online, neurología como tal, puedo hacer neurología aplicada al movimiento, que bueno, pues sería utilizar vías facilitadoras en el sistema nervioso que pues, nos permitan o expandir o comprimir pues, pie, rodilla, cadera o una combinación de ambas. Eh, con la parte ya de ejercicio, teniendo en cuenta que la neurología está un poco limitada a nivel online, hay bastantes terapias, ¿no? Pues por ejemplo, tolerancia al medio ácido
y a lo que es un pH ácido, ¿no? O a la oxigenación del tejido, como por ejemplo pues la hipoxia, eh, actividades que aumenten la cantidad de lactato, como por ejemplo el ejercicio superlento o el isométrico. Y, y luego, sobre todo, pues bueno, como tú has dicho, ¿no? Favorecer las biomecánicas del pie normalmente solo favorecer la pronación más que la supinación. Está más limitada, yo creo, supongo que por el tipo de zapato que utilizamos. Y, y qué más, y luego en nutrición, pues bueno, hay una cosa que yo de la que sí que hablaba antes, que ahora ya no hablo, que es que yo pensaba que se podía, bueno, pensaba, y por experiencia propia no lo he conseguido, a lo mejor hay alguien que lo consigue, si lo consigue que me lo comente, que es mediante la dieta alcalinizar la sangre. Y pues yo lo hacía mediante minerales, ¿vale? Mediante minerales, que es verdad que sí que tenía ciertos efectos, pero he visto que con una simple respiración o con determinados ejercicios se puede conseguir los mismos efectos y no hace falta condicionar la sangre para una cosa u otra, ¿no? O sea, la sangre, la nutrición para una cosa u otra. Entonces, la parte de nutrición sí que me parece importante, sobre todo para el tema de la inflamación, porque ya trabajes con neurología o no, si un tejido está inflamado, por mucho que trabajes, va a seguir alterado tanto neurológica como metabólicamente. Y, y luego, pues bueno, dependiendo de en qué fase estamos, ¿no? De si ya hemos superado la inflamación, pues bueno, a lo mejor un aumento un poco de la síntesis proteica o mejorar el metabolismo de las grasas y demás. Y luego, bueno, pues ya dependiendo, en el caso es el pie, pues a nivel neurológico tienes dos funciones, o generar una adaptación a la carga o una producción a la fuerza, que irían diferentes, pero bueno, no nos vamos a profundizar mucho en eso. Has comentado algo importante que tiene que ver un poco con la propia recuperación del tejido. Es decir, decías que si había inflamación, pues primero hay que trabajar esa inflamación antes de poder aplicar otras cosas. Me pasa algo similar en la rodilla, por ejemplo, que yo me dedico exclusivamente a lesiones de rodilla, en concreto cruzado y menisco, o cuando hay problemas en tendón, problemas de inflamación, de jofitis, algo similar. En principio tienes que abordar primero esto, que es un poco lo que más te puede estar limitando luego a, a poder producir ciertas adaptaciones al ejercicio y que luego la persona pues, pueda mejorar en cuanto al movimiento. En relación al pie, vamos a diferenciar un poquito en esas 3-4 lesiones que has dicho de tendinopatía aquilia, el neuroma, qué tipo de tejido se ve dañado, ¿vale? Vamos a ir por partes, por ejemplo, la tendinopatía aquilia, que suele ser bastante común también en gente corredora, incluso en futbolistas también. ¿Qué hay dañado, más allá de eso, el propio tendón, ya lo sabemos, pero o sea, cómo está dañado el tejido, cómo diferenciarías esa propia tendinopatía con tendinosis o un proceso un poco más agudo, qué abordaje le darías en función del momento en el que se encuentra respecto a la lesión y más o menos esos tiempos de recuperación para esa primera fase, a lo mejor si existe una inflamación y primero tienes que trabajarla, ¿cuánto tiempo estarías trabajando esa parte antiinflamatoria, por así decir? Y luego, pues todo ese progreso en cuanto a ejercicios, hábitos y tal, para volver a estar en óptimas condiciones. Vale, o sea, si nos metemos en el caso del tendón, yo me baso en la teoría del continuum, que tenemos dos tipos de tendinopatías, la reactiva o la degenerativa, porque en medio, que se supone que es donde mejor puedes actuar, ¿no? Como no hay sintomatología, normalmente no llega la persona o se va a cuestionar, oye, a lo mejor tengo una tendinopatía, sino simplemente se da en una de las dos. Tengo fases, ¿vale? Y tolerancia a ciertos ejercicios que a mí me van indicando si puedo continuar haciendo, o sea, si puedo continuar en la progresión o me tengo que parar un momento ahí y seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo? Más o menos, yo diría que no, o sea, no sabría decirte exactamente tiempos porque, bueno, o sea, sí que te podría aproximar un poco, pero dependiendo de la persona, si la persona, por ejemplo, es una persona sedentaria con cierta obesidad, ¿no? Sí, cierta obesidad y con un metabolismo un poco pobre, va a costar bastante más recuperarla. Es más, seguramente, aparte de recuperarla, haríamos, como tú has dicho, un poco más nutricional de que no exista lo diré, de bajar un poquito más ese tejido adiposo que puede estar interfiriendo en el metabolismo pues, del colágeno, de la propia estructura del tendón, incluso muscularmente. Que claro, ya si empezamos a trabajar ahí, ¿de dónde viene la tendinopatía? De una mala postura del pie que no es capaz de acceder a una u otra estrategia, de que hay una hipertonicidad en ese músculo,
simplemente es exceso de carga, que bueno, en las anteriores sería, pero vamos a poner que ambas también, tanto el músculo como el pues a lo mejor ha sido un exceso de carga en el entrenamiento, entonces también hay que valorar un poco eso y que, pues bueno, pues si es la biomecánica lo que está afectando a la tendinopatía, cambiar primero la biomecánica y demás, Mm. si es un poco más el metabolismo, que normalmente no se dan tanto durante entrenamientos o esfuerzos grandes, sino me pongo a andar un poco y enseguida ya hay un momento en el que no puedo andar, entonces ahí ya normalmente se repite el perfil de persona de sedentaria y ese tipo de cosas, y si no, pues bueno, iríamos a la parte muscular que había online, habrá algunas estrategias, pero bueno, habría que inducir también la parte de nutrición y hábitos para generar un efecto un poco más duradero si es que no se soluciona. Ahora que estamos hablando de esa tendinopatía quilia, está viniendo al caso de un paciente que trabajé con él este tipo de lesión hace ya unos cuantos meses y era la típica persona que trabaja en oficina, que trabaja sentada, zapato estrecho, como comentábamos, muchas horas donde no está dándole o picando cierta carga al pie porque no se está moviendo. Me imagino que tienen un problema metabólico y un problema también biomecánico. ¿Te has encontrado que la mayoría de las personas tienen ambas o esa tendinopatía viene provocada también por ese problema metabólico y también biomecánico? ¿O hay gente que tú ves, hostia, a nivel metabólico estás hecho una mierda y a nivel biomecánico estás bien? O a la inversa, ¿qué es lo que más te sueles encontrar? Lo que yo más me suelo encontrar, a ver, me encuentro de los dos, ¿vale? De que haya bueno, la realidad siempre que haya algo, o sea, no tiene por qué ser algo metabólico que tú veas, pero siempre hay por lo que yo me he encontrado, seguramente hay otros modelos de forma de trabajar que a lo mejor ellos lo ven de otra manera y también se obtienen soluciones, pero yo sí que he visto que hay siempre un factor metabólico, no tiene por qué ser una disfunción. Bueno, sí, sí tiene que ser una disfunción, pero no un problema que tú puedas ver de primeras, pues por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Una resistencia a la insulina, una hiperglucemia o una obesidad, sino más, pues por ejemplo, adrenales, gente con estrés, con mucho estrés, como hemos dicho, mucha carga de trabajo, volumen, o una persona sedentaria que no tolera muy bien el estrés, sí que me has encontrado con tendinopatía, sobre todo porque generan disfunciones en los músculos que están relacionados con ese tendón. Entonces, ya ahí empieza a existir el problema. Eh, ¿Qué más? Si existe un factor biomecánico, pues por ejemplo, tanto en pronación como en supinación, si está estancado, no va a poder o puede generar, mejor dicho, el problema. ¿Por qué? Porque si ya está pronado, para que el cuerpo vaya a intentar pronar más, seguramente por tejidos y uniones pueda afectar también aparte de la fase plantar al tendón. Si está en una estrategia de supinación, el gemelo seguramente vaya a tener que hacer un poquito más de fuerza para ganar esa desventaja mecánica de la que parte. Y entonces, pues bueno, se empieza a forzar el tendón y entonces donde haya Mm. problemas. Cuando estabas comentando esto me venía a la cabeza el pie de esta persona, incluso de todas esas personas que me vienen a la cabeza con problemas en tendón o el pie en general, suele ser gente que no accede bien a la pronación. Me viene el tipo pie cabo, es que cuando debes caminar, que no hay mm, ese aplasto, no se aplasta, por así decir, para que no se entienda la gente, ese arco plantar no se estira, ves que el tejido todo está muy petado, muy cargado. Eh, es verdad que el pie cabo puede dar más problemas que un pie plano, por ejemplo, porque bajo mi experiencia, por los conocimientos que tengo al respecto, creo que prefiero tener un pie plano a tener un pie cabo. No sé si compartes también este punto de vista, que está claro que a lo mejor no sería ni una ni otra, pero si tuviese que quedarte con uno. A ver, si no fuera deportista, sobre todo velocista, o sea, un deportista donde implica correr o algo así, creo que preferiría pie plano también. Porque, claro, al final caminar es una acción que se produce de forma, vamos a decirlo, automática, ¿no? Donde tú también inclinas un poco el cuerpo y no requiere una carga mecánica andando como la de correr. Pero sí que es verdad que en pies planos, que no hacían a supinación, sí que me he encontrado bastante calcificaciones, espolones, que suelen dar problemas. Normalmente el espolón no tendría que darlo, pero al principio, que es como la fase reactiva, ¿no? De la tendinopatía, pero en el tejido fascial, sí que se produce eso. Entonces, ya lo hablábamos con Iñaki Posadas en su curso hace unos años, que
si el pie está en esa estrategia, tanto supinadora como pronadora, y el tendón se encuentra estirado, ¿vale? Bueno, en el caso seguramente la pronación más, el cuerpo cuando no es capaz de regular esa tensión y esa degeneración que le está provocando tanta tensión, va a buscar calcificar un poco. Me llevo el ejemplo al hombro ahora, que yo ahí no entiendo mucho, pero calcificaciones del supra, ¿cuánto vemos? No, no lo hago en clínica. Y luego ya, bueno, pues si te metes un poco también en visceral y demás, lo puedes hilar más fino. Constantemente, es cierto. Por ejemplo, las calcificaciones, en tu caso, a nivel online, o te vienen ya diagnosticadas de antes, ya sea con una resonancia o incluso con la propia ecografía, o tú por tu cuenta no te atreverías a decir, ahí puede haber una calcificación. No me atrevo a decirlo, pero sí que tengo protocolos que pueden servir para diferentes, o sea, son un poco generales. Luego es verdad que, claro, tú en el trabajo online tienes protocolos ya creados, porque se suele repetir un poco, como hablábamos hace un rato, el cómo tratamos ciertas patologías o cómo abordamos ciertas cosas, ¿no? La cosa es que dentro de ese protocolo tú lo puedes mandar o trabajar con la persona, pero luego hilar fino con ella. Es decir, joder, si ves que, por ejemplo, en una inflamación ves que no se está terminando de resolver, sí que le vas a incidir, oye, pues tómate, aumenta en estas verduras o incluso utiliza ciertas cantidades de aspirina a lo largo del día para facilitar un poco esa desinflamación y que, joder, que el cuerpo salga de ahí, que es verdad que si nos ponemos el acné, ¿por qué no está desinflamando ya? Pero mm, hay a veces que, pues igual que en neurología, supongo que el cuerpo no es capaz de restablecer esa disfunción, pues como se mantenga mucho tiempo la inflamación, que normalmente a veces ocurre, que esos son los problemas que ocurren, pues lo pueda facilitarte un poco. Exactamente. ¿Qué harías en el caso de que haya una inflamación constante que ves que no se va? Porque se habla del hielo, aquí entra también pues, toda la parte de hábitos, incluso el propio grounding, ciertos protocolos de alimentación que pueden venir bien. Eh, ¿Qué estrategias utilizas tú cuando te viene una persona con inflamación? Podemos diferenciar y así ya puedes matizar tú. Por ejemplo, no será lo mismo una inflamación provocada por un esguince de, hostia, Dani, hace 4 días me estaba corriendo por la montaña, me torcí el tobillo y se me ha puesto un botijo. ¿Qué hago? No será lo mismo a esa persona que viene con problemas en el pie o en el Aquiles de hace semanas, meses, constantemente. No es lo mismo ese tipo de inflamación que esa fase aguda, por así decir. Efectivamente, a ver, tú piensas que la inflamación, ¿cómo lo puedo explicar? El otro día lo estábamos hablando y tenía una metáfora muy chula, pero bueno, pues la inflamación eh, sube, ¿vale? Llega a un pico. Cuando llega a ese pico se produce la cascada desinflamatoria, ¿vale? A la vez que ocurre eso, se produce otra cascada inflamatoria, más, vamos a decirlo, mm, más, no ni silenciosa, porque no quiero utilizar ese término, pero más que no se ve tanto, ¿no? Que no es tan notoria ni tan sintomatológica, sino simplemente ya va más enfocada a devolver las capacidades al tejido, a reorganizarlo y demás. Y la primera parte de la inflamación sería más, pues bueno, para controlar el riego sanguíneo, si es que ha habido sangrado, para cerrar la herida o favorecer que el sistema inmune vuelva a recuperar el tejido y sobre todo pues para la cicatrización y todo eso. La segunda parte es más, ya más enfocada a devolver las características del tejido, que en el caso pues, de un esguince, pues que el colágeno del ligamento pues se recupere, que no exista una cicatriz tan gorda, porque entonces bueno, pues van a Videpi o cosas así que solemos decir que no. Y ahora bien, ¿cómo lo suelo diferenciar? O sea, ¿cómo diferencio el tratamiento? En una favorezco que inflame, sobre todo siempre lo digo, no, pues, lo hablamos tú y un día, no me refiero a no usar hielo nunca, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si el dolor es muy grande, pues favorecer, o sea, puedes aplicarlo en periodos cortos de tiempo que no creo que vaya a afectar a la función tanto cardiovascular como inmune para recuperar el tejido. Y, no usar antiinflamatorios, no usar, bueno, intentar favorecerlo sobre todo, pues si tienes que guardar los polvos el primer día, pues guardarlo. Es verdad que yo durante las primeras horas no comería, sobre todo me hidrataría. Y sobre todo dejaría energía de pues, controlar un poquito a nivel emocional, relajarte, activar el parasimpático. ¿Por qué? Porque el cerebro,
cuanto más activo es muy egoísta, entonces puede intentar robarte energía para ese proceso. La segunda parte, bueno, con la parte de nutrición también y más, pero la segunda parte, la segunda inflamación que sería más crónica, sí que iría ya más a primero favorecer la desinflamación reinflamando, ¿vale? Entonces, ¿qué entra ahí? Ejercicio, entra ahí un abordaje nutricional, no ya antiinflamatorio como tal, sino joder, contar con, pues por ejemplo, algún ayuno, comidas abundantes luego, no abundantes en función de me voy a quedar lleno al 100%, sino más que me brinda una buena digestión, pero que vaya un alto número de calorías que aporten energía. Sobre todo esas dos cosas, y en la parte de ejercicio favorecer estrategias que no lleven mucho gasto energético y mucha fatiga, simplemente que sean cosas que nos den alto aporte pues en la recuperación, como habíamos dicho antes, ¿no? Sobre todo a nivel de lactato, de, de captación de oxígeno y de CO2 o aumentar el pH quitando la acidosis, que el problema de la acidosis en crónico normalmente es que va a haber un exceso de protones, cuando el tejido se recupera, forma las fibras de colágeno con los proteoglicanos, ¿vale? Esos proteoglicanos van a necesitar agua y si no damos agua a ese tejido, lo que va... No, va a necesitar agua y la cosa es que no vamos a dar agua porque el agua va a utilizar los protones, entonces los protones como que nos están deshidratando, por así decirlo. Entonces es muy importante esa parte. ¿Cómo lo haría? Pues sobre todo si la persona tiene una inflamación crónica seguramente no sea bueno meterle sesiones de alto impacto, no hablo de pliometría, sino de alto volumen de esfuerzo, sino más bien pildoritas que vaya haciendo en su día a día, que vayan desinflamando y demás, y una vez ya, oye, ha desaparecido el dolor, ya no lo veo tan inflamado, incluso ha cambiado el tejido, como digamos, cómo se ve el aspecto del tejido y demás, pues ya ir metiendo poco a poco el ejercicio. Y es cuando te digo de que, joder, hay un chico, por ejemplo, con el que trabajo que se llama Unai, que está preparando ahora el campeonato de Euskadi, vino de un esguince de segundo grado. Y claro, en un mes estamos haciendo cosas que no teníamos planeadas, sobre todo mmm, alto impacto, ¿no? Ya empezaba a correr un poco a trote y demás, porque antes le dolía, además no quería hacerlo, también tenía un poco de miedo. Pero claro, si a mí me viene una persona que no suele hacer, típica persona de sedentarismo de lunes a viernes, sábado pádel, domingo correr y vuelta a empezar, ahí los tiempos cambian bastante, sobre todo porque ya piensa en no tanto en la recuperación, sino que tiene que haber un trabajo previo que nos va a ocupar tiempo y que no se puede utilizar. Te quiero hacer un par de preguntas antes de pasar a la parte de ejercicio, ¿vale? Como abordaje de todo esto. La primera sería para dejar claro el por qué no se tienen que utilizar los antiinflamatorios o las AINES en proceso o en este tipo de lesiones, ¿vale? Esto por un lado. Vale, no es que esté en contra, porque sí que creo que, joder, tú lo habrás visto, y ahí yo prefiero que no ocurra, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que el dolor y la inflamación es una experiencia para el cerebro que no puede ser nefasta. Entonces, si a ti te viene una rodilla en tu caso así, sí que yo personalmente los utilizaría porque mm, es un exceso de inflamación, ¿vale? Entonces, sí que yo controlaría eso un poco. Para eso están los medicamentos, joder, porque si la persona, por ejemplo, me lo voy a llevar a otro campo que yo creo que voy a ser más habilidoso. Si la persona tiene una hipercloridria, un exceso de ácido clorhídrico en el estómago que le provoca reflujo y le provoca malas digestiones, seguramente se pueda abordar de primeras, oye, hoy tómate un antiácido, pero vamos a hacer este trabajo para que no vuelvas a comerte un antiácido y que no tengas que volver a recurrir. Entonces, ahí sí que lo veo útil. Ahora bien, si es un esguince, el esguince se va a inflamar. Y obviamente, yo en el programa, por ejemplo, sí que tengo guardadas imágenes de esguinces, de cuánto inflamados están para enseñarse a la persona y decirle, oye, se puede hinchar hasta esto. Si me mandas una foto y está más hinchado, pues a lo mejor podemos recurrir a lo mejor no a AINES o los antiinflamatorios y analgésicos, sino más a pues, otras terapias como hielo o algo así que ayuden a bajar un poco. Pero que otra cosa es solo analgésicos, ¿vale? ¿Por qué
no me gusta utilizarlos? Porque no van a permitir ese pico, no van a permitir esa cargada de desinflamación donde se va a dar la resolveomics, que es la desinflamación y la resolución de toda ella. Entonces, no vas a continuar el proceso. Entonces, la calidad del tejido que vas a utilizar, vas a tener, la función neurológica, y función metabólica y todo eso, va a generar normalmente puede llegar a generar fibrosis. Entonces, la fibrosis es el problema, que ahí ya se puede recuperar algo, pero no va a haber una recuperación 100% completa de la estructura. No hablamos de la función, que la función sí que va condicionada por la estructura, porque ya hablábamos de la parte del colágeno, la parte de todo eso, de la hidratación, a función de receptores y demás a nivel neurológico. Entonces, pues bueno, yo intento evitar que las personas lo utilicen. Lo que sí que puedes hacer es una cascada de antioxidantes. Normalmente cuando la persona se inflama en una lesión, los receptores de vitamina C y E se activan en el intestino, o sea, aumenta la absorción de estos. Entonces, a lo mejor darle no una megadosis de 7 gramos, porque se ve una salvajada, pero sí dividir los 7 gramos en función de la persona de cuánto pese, no tiene que ser todo el mundo 7 gramos, pero 5, entre 5 y 10, ¿no? Más o menos variante. Dividirlos en mínimo 3 tomas, o 5 si puede ser mejor, para que, bueno, pues que se dé la vitamina C, además aumenta la síntesis de colágeno. Entonces, matamos 2 pájaros de un tiro y fuera. Comentabas también el caso de la rodilla, sí que es cierto que yo lo digo, o sea, no es que lo hice un par de vídeos hablando del hielo y del frío, que fueron un poco polémicos y la gente se lo tomaba mal. También, a ver, matizar que en vídeos de 30 o 40 segundos no vas a explicar todos los casos y tienes que ir un poco como al grosso de la población. Pero si a ti te acaban de operar, te han hurgado bien por dentro y la rodilla se te pone como un botijo, o sea, no dejes que la rodilla se quede, que no te quepa ni el pantalón. O sea, hay que hacer algo para reducir. Que está claro que lo ideal sería no sé en el caso del pie si se puede llegar a dar, el caso, por ejemplo, de extracciones o poner, por ejemplo, aparatos tipo Game Ready donde metas ahí un frío extremo para intentar disminuir esa inflamación al máximo y luego acompañarlo, eso sí, siempre de ciertos hábitos, cierta alimentación, luego ejercicio bien pautado para evitar eso que comentas, que se genere esa fibrosis o ese tejido de mala calidad, que se genere incluso ciertas disfunciones porque no va todo bien, o sea, el nivel metabólico neurológico no funciona. Yo te voy a hacer un apunte. Con todo esto, o sea, mi forma de trabajo es muy minimalista. O sea, creo que la parte donde más gana es lo que tú has dicho, el ejercicio bien pautado, porque mandar un PDF donde, oye, come esto, haz esto y ya está, pues lo puede hacer todo el mundo. Pero creo que es la parte del ejercicio bien pautado y el acompañamiento. O sea, yo creo que esa es la parte más clave, porque la persona o sea, ¿cómo te puedo explicar? Si está en una primera fase, ¿no? De la parte del programa, yo le puedo mandar un PDF, oye, haz esto y ya está. Te escribo cada semana, en plan, oye, ¿cómo han ido los ejercicios? Mándame vídeos y fuera. Pero el hecho de que a mí una persona me pregunte, la tranquilidad que le da a la persona, el hecho de tener un vía WhatsApp que al momento le contesto y saber responder, oye, mira, me ha ocurrido esto, no está desinflamando, me sigue doliendo, oye, vale, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, creo que es la parte más clave. Entonces, no creo que haya que comerse tanto la cabeza con, oye, vamos a hacer, ¿cómo se dice? No hace falta comerse la cabeza con cosas de nutrición excesivas, o porque creo que al final a la persona le van a estresar y era lo que hablábamos antes, que como se estrese y empiezan, no ansiedad, porque bueno, le puede entrar ansiedad, pero vamos a poner en el caso de que no, pero se estrese, va a ser más mal que peor. O sea, más malo que bueno, Sí, madre mía, que no me exacto. sale, ¿no? Y luego estabas hablando de la rodilla. Nosotros en el pie, para el pie, en clínica sí que tenemos, no utilizamos frío como una Game Ready, pero sí que tenemos una, tú lo vas a saber cuál es porque ahora mismo no me sale el nombre, que te mete presiones y ayuda a drenar, que no me sale ahora La mismo. presoterapia. Una presoterapia, que sí que es verdad que no la solemos utilizar tanto en la parte de rehabilitación, pero sí que la parte de readaptación la solemos utilizar. Ahora me dirá alguien, no, pero el estrés metabólico va bien, ya, pero si viene una persona de estrés metabólico, me interesa hacer el ejercicio, sobre todo para la parte de neurología y la parte de, bueno, de darle el estímulo, que al final parece que nos hemos olvidado de que la parte de darle un buen estímulo y luego reducir los tiempos de recuperación no es importante, pero sí, entonces, si le puedo hacer eso y que se reduzcan la parte de agujetas, ¿no? Vamos a llamar, o esa parte de dolor que a lo mejor puede quedar residual por un esfuerzo físico, pues bienvenido sea.
A mí la presoterapia me parece una herramienta muy buena para recuperar. Y es como todo, al final la gente abusa de cierto tipo de terapias, como puede ser incluso la terapia manual, masajes, presoterapia, punción. Tú tienes que darle al cuerpo las herramientas necesarias para que sea capaz de regularse. Y eso empieza desde el propio entrenamiento, el propio estímulo que le das, a luego los hábitos, la alimentación, el descanso, las gafas y ya puedes explicar todo lo que tú quieras. Pero no presoterapia todas las semanas porque sí o masaje todos los días después de entrenar porque sí. O sea, o de siempre después de una carrera. Hay que saber en qué momentos se puede hacer ciertas cosas que te pueden favorecer pues, recuperar mejor en ese mesociclo o en ese microciclo para poder meterlo más carga o porque a lo mejor te interesa recuperar mejor en esos días por lo que sea. Y al final, individualizar todo esto al máximo, pues es lo que te va a marcar la diferencia respecto al resto de profesionales. Sí, sobre todo, eh, no, es lo que te digo, no me comería mucho la cabeza, porque, por ejemplo, la persona se piensa a veces que hábitos les voy a mandar mazo. No, no, son alguna técnica de respiración o algo así donde me asegure yo de que va a bajar el sistema nervioso. Algo, pues, por ejemplo, el grounding va muy bien, que es verdad que eso es una cosa que la gente todavía no está muy integrada en la sociedad, pero va bastante bien. Pero luego, aparte, lo que estabas diciendo de que lo usan demasiado o cosas así, joder, yo no trabajo con movilidad, pero ¿quién no ha recuperado a veces algún dolor o algo así con ejercicios de movilidad? Que luego habrá sido chiripa o no, eso me es indiferente. Al final las personas tienen resultados. Entonces, siempre, o sea, siempre hay cosas que mejorar, pero yo, por ejemplo, mi sentadilla, que creo que es bastante buena a nivel de movilidad, la he conseguido con ejercicios de A movilidad. nivel de carga. A nivel de cara, no, a nivel de cara, soy un matado. La otra pregunta que te quería hacer, y ahora sí ya pasamos a la parte de ejercicio, es el ayuno. ¿Lo has nombrado? Keep moving se ha reído, ¿eh? Sí, sobre todo por lo de movilidad. El tío está más tieso. Un saludo. El ayuno. ¿Cuándo sí, cuándo no? Incluso cuánto tiempo de ayuno debemos hacer, porque esto dependerá de lo que esté acostumbrada la persona, pero hay veces que, o sea, tú tienes que valorar también el estrés que pueda tener esa persona, porque a más estrés, si le añades un estresor como puede ser el ayuno en una persona que no está adaptada, pero te han dicho que el ayuno va bien para desinflamar, por ejemplo, a lo mejor te la estás cargando más que ayudando. Entonces, ¿cómo tienes en cuenta esto? Vale, esa es buena. Eh, a ver, teniendo en cuenta que cuando tú te lesionas, creo que es verdad que normalmente yo creo que se da, las personas no tienen tanto hambre, ¿vale? No me refiero tanto a hambre, o sea, cuando comen, comen bien, ¿no? En plan, me refiero de cantidad, pero que no suele haber un hábito de picoteo, porque piensa que cuando tú te has lesionado, bueno, no, ahí estoy hilando muy mal. Cuando una persona está lesionada, normalmente se produce un periodo de sedentarismo, no sedentarismo, de reposo, ¿vale? Hay dos personas, o la persona que no acude a un profesional se queda en casa reposando hasta que le dice el médico, en 30 días vente y te quitamos la escayola, por ejemplo, ¿no? O vente en 20 días y vemos cómo vas y ya pues puedes caminar y tal. Esa persona, si no se pone en manos de un profesional, pues seguramente va, por aburrimiento, por salir de fuera de la rutina y demás, va a comer más y peor normalmente, ¿sabes? O sea, ¿A quién no le ha pasado? Al final, esa semana que te encuentras un poco más resfriado, que tienes ciertas molestias en el hombro, que te tomas los entrenos un poco más suaves, coge la caja de Chocoflex entre otras cosas. y la vacías. Entonces, a esa persona, claro, primero no la ha puesto en manos, ¿no? Y segundo, claro, es que esto es, o sea, es una pregunta un poco difícil, Mauro, porque normalmente la gente que yo me encuentro online es gente que sí que está ya dispuesta a hacer esas cosas. Porque la persona que no lo hace es personas que nos han planteado el acudir a un profesional o invertir un poco más. Que no me entiendan de invertir dinero a sacrificar una parte de su vida por mejorar, que bueno, que si lo hacen pues de puta madre, pero que sea un dinero invertido en el sentido de que no suponga un estrés, ¿no? La persona que sí lo hace, normalmente no es que venga ya educada con el ayuno, pero sí que es verdad que si tú le explicas bien, porque la gente cuando lo entiende lo hace, si no te toma en serio o no lo entiende, no lo va a hacer o va a decir sí, 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 y va a hacer lo que quiera. Em,
principalmente explicándole que está pagando por esto, entonces que confíe en ti. No creo que le suponga un estrés el hecho de que esté sin comer 16 horas. Bueno, ni 16, 12. O sea, es el darle un descanso al cuerpo. 16-8. 16 horas. No, pero me refiero, 12 horas sin comer. En plan, 12 horas de Sí. ayuno. Que haga un ayuno de 12 horas, que normalmente la gente no lo suele hacer, creo que sería lo óptimo. Que luego tú comas en esas otras 12 horas, me parece bien. Si haces 16-8, 16 horas de ayuno y 8 comiendo, pues mucho mejor. Pero cuando hablo de ayuno normalmente, o sea, me refería a eso en la parte de desinflamación, pero sí que es verdad que no lo considero tan ayuno, ¿no? Lo hablo porque creo que las personas es común ya encontrarlo ahí, que llevo 8 horas de 10, 12, 16 sin comer, incluso 24, pero el verdadero ayuno, y no lo haría yo en una lesión, es cuando ya llevas mínimo 2 días de donde produces una verdadera autofagia, hay la autofagia sobre todo, de que se renueva el tejido, tu cuerpo come tejido que está disfuncional, vamos a decirlo, células sobre todo, y acabas el ayuno nuevo. Entonces, eso ahí no lo haría. Claro. ¿No te interesaría, por ejemplo, la autofagia, intentar buscarla a través del ejercicio de otras extremidades? Por ejemplo, si es del pie, pues trabajo metabólico, por ejemplo, en el esquier o trabajo de tren superior. No, sí, sí, sí. Siempre mando ejercicio. O sea, te voy a poner otro caso. María es médico, triatleta. Vino a mí, bueno, me la mandó Ricard. Ella es de Madrid, tenía la parte esta del tobillo abierta por un accidente de tráfico. Ella iba en bici y la atropellaron con un coche. Entonces, bueno, no se le llegó a dislocar, pero tendones y más abiertos. Con ella, no desde la primera semana, porque dejamos un periodo de recuperación, piensa que el ejercicio iba a robar energía, pero a partir de creo que fueron los 7, 10 días de ya haber solucionado toda la operación, haber empezado ya a dar, sí metimos ejercicios de miembro superior, y a partir de los 15 creo que fue, empezamos ya con miembro inferior contralateral. Una vez ya se ha recuperado, la chica, la verdad que es mi caso, no es podríamos decir que no es el mejor, pero es el top 3, ¿no? Está entre 3 casos que he tenido, que le dieron 6 meses, a los 3 meses la chica ya corría, no porque se lo había dicho yo, sino porque no aguantaba más. La desinflamación, el médico le dio la enhorabuena, más flipaba porque se pensaban que iba a cicatrizar mucho peor, que iba a ir mucho peor, que se iba a generar mucha fibrosis, y no, para nada, ha ido todo muy bien. Y ahí sí metimos. La autofagia la generas ahí, pero lo que me refería es que no entenderlo mal, ¿no? El ayuno a lo que me estoy refiriendo es a no comer durante 12 horas, que no es, para mí no es un ayuno real, sino simplemente es descansar el estómago, que es el estómago y el intestino, que es el órgano que yo creo después del cerebro que más energía nos puede consumir, ¿no? Y quitando el músculo, por supuesto, y que permitan la recuperación con el sistema inmunológico y demás. Pues al final piensa que cuando comes, pues el sistema inmune va a ir al intestino, va a reconocer lo que has comido, si es bueno, si es malo, qué hacer con los nutrientes y demás. Y bueno, pues eso. Exactamente. Vamos a cambiar ahora un pelín de tema. Vamos a centrarnos en la parte de ejercicio, porque es algo que has estado hablando últimamente en tu Instagram, que es Neuromove. Lo habré puesto ya, me imagino, al principio del Aquí abajo. vídeo, en descripción y todo eso. Neuromove, podéis seguirle. Por ejemplo, los isométricos. Tú eres muy fan de los isométricos. Yo también los utilizo muchísimo para rodilla. Pero hoy tú eres el invitado estrella. ¿Por qué te gustan tanto los isométricos? ¿Qué cosas buenas le ves que puedes empezar a hacer en trabajo de miembro inferior o del pie? Más allá, por ejemplo, de los propios isométricos clásicos que puede hacer un fisiosaurio clásico de clínica de inversión, eversión con el pie a 90. Me ha gustado porque además la mayoría que vemos en clínica son cadenas genética abierta, y normalmente los que yo por lo menos trabajo, y creo que tú también, son encerradas, ¿vale? Primero, la parte lo diré, que ahora mismo no sale, la parte de analgesia, creo que es la parte más importante, junto a la parte de seguridad que da, que, pues como estábamos viniendo a hablar, es que al final, me suelo repetir, pero es lo que te digo, de que es un sota caballo rey, simplemente hay que saber ir al bien en el online y adaptar el ejercicio y demás para conseguir resultados. Eh, la analgesia, y sobre todo la parte de seguridad que da en lo que es el ejercicio, que no active mucho
el simpático, sino que la persona vea que es un ejercicio seguro donde no se puede, es imposible que se genere una lesión a raíz de eso, porque podemos empezar en una posición desde el suelo, una posición baja o incluso sentado en una silla y que ejerza fuerza un poquito, ¿sabes? Esa persona controle la contracción muscular. Y aparte de eso, pues bueno, luego a mí me gusta a veces, si la persona tiene flossing, ¿no? O se le recomienda utilizarlo si la lesión va a ir un poco para largo, porque bueno, ya sabemos que el flossing ayuda un poco, ¿no? Como matar una mosca a cañonazos. No se sabe muy bien todo lo que hace, pero bueno, por lo que yo tengo entendido, para que la gente lo entienda un poco, es exprime un poco la fascia, el tejido, se vacía, se genera un periodo, no debería ser muy excesivo, pero de hipoxia, ¿no? Aparte estás estimulando tantos receptores y tanto sistema neurológico que, bueno, pues el cerebro no va a sintomatizar dolor, por así decirlo, por lo menos así funciona. Entonces, mezclado con el ejercicio, pues bueno, obtienes bastantes resultados, sobre todo con el isométrico. Aparte de eso, si ya iramos un poco más fino, pues bueno, la parte de isométricos después ya en la parte ya más de adaptación, que ya no existe tanto ese dolor, esa molestia. Trabajar en ciertas posiciones por dos cosas. Una, para aumentar fuerza o tolerancia a la carga. En otra, reorientar un poco las fibras o esa... Sí, esas fibras no, que yo creo que no son tan bien, o sea, son musculares, pero también de colágeno o tensión, ¿no? Porque, bueno, ya si le damos fin un poco, eh, si lleváramos al extremo cómo funciona cada músculo, cada articulación, casi todo el miembro inferior isométrico, el que más mueve es el glúteo. Entonces, pues bueno, normalmente los isométricos donde más se trabaja es en la parte de isquios, cuádriceps y parte del tríceps ural. Entonces, pues bueno, estimular eso, la angiogénesis, que creo que es bastante importante, la creación de vasos sanguíneos y vascularización, tolerancia al estrés metabólico de esa acidosis que viene previa de la inflamación, aumentando un poco el pH, mejorando la tolerancia al CO2 y al oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más? Aumento de la GH, de la hormona de crecimiento. Y sobre todo que como es un ejercicio que no implica un esfuerzo, una intensidad muy grande, pero aún así tiene muy buenos beneficios, pues el periodo de recuperación es bastante corto. Entonces puedes jugar a meter 2 sesiones al día de media hora a lo mejor, ¿no? O incluso ni eso, de 20 minutos, donde haya 8 o 10 ejercicios de una o dos series como máximo. Una serie a mí me gusta poner de cada uno, donde pues trabajen una parte de aquí, una parte de aquí y se vaya generando. De todas maneras, a lo que iba y que el otro día tuve un cruzado yo, cómo cambia, ¿no? La parte de cuando están recuperando el ROM en la rodilla, de ponerle a lo mejor algo de flossing y, oye, aquí te duele, vale, pues sí, pues o aguántame aquí y que no genere dolor hasta que vaya bajando el dolor, o incluso si ves que está un poco bloqueado, vale, pues hazme presión contra mi mano y hazme una extensión para añadir un poco la parte de los flexores, o al revés, que poner un block de yoga, en este caso puse yo, que me hiciera fuerza dentro de casi donde estaba el dolor para que, bueno, pues facilitar un poco y al final, joder, tampoco soy, o sea, he estudiado un máster de neurociencia, pero no soy neurocientífico ni mucho menos, pero, joder, los resultados están ahí, entonces algo ocurre ahí que nos permite mejorar tanto el ROM, que es importante, para conseguir otra vez el centramiento articular, como el calmar el sistema nervioso y volver a iniciar una recuperación a nivel neurológico y sobre todo de conseguir efectos metabólicos a nivel muscular y a nivel tendinoso. Comentabas del flossing, me gustaría matizar que hay varias contraindicaciones en el Ah, flossing. no, No me no, sí, acuerdo sí, si por lo estuvimos supuesto. hablando este verano tú y yo, Sí, no me acuerdo muy bien. Sí, en Madrid. en Madrid, En sí. Madrid. De, eso, todas las contraindicaciones que hay en cuanto al flossing, diabéticos, embarazadas, trombosis, Trombosis. ¿qué más? Sobre todo por eso, que el flossing está bien, pero ojo, si No, no, si yo te lo haces recomiendo, alguna de estas si no cosas. lo recomiendo a un profesional, no utilizarlo en casa así porque sí. Simplemente que Hay, lo he puesto por... hay ciertos tiempos de trabajo en el flossing, hay que saber dónde poner el flossing exactamente, con qué presión, cambia. O sea, necesitas haber puesto el flossing muchas veces y en muchas personas y haber testado mucho para saber exactamente cuánta He de decir una presión. cosa, que esto ocurre igual que con el ejercicio o con la nutrición, Sí, que a lo mejor podemos hablar ahora de, no vamos a hablar, pero de ciertas verduras o del ayuno y tal, que esto no se encuentre como una recomendación médica, ni mucho menos, simplemente que es como trabajamos, que si quieren trabajar así, pues
que hablen con nosotros o con cualquier otro profesional que trabaja de esta manera, que hay bastantes, seguro. No son recomendaciones de inversión. No está diciendo Dani que le metas toda la pensión del abuelo Bitcoin. Vale, vamos también, bueno, vamos a rematar el tema de isométricos antes de pasar a los super lentos, que sé que te gustan mucho. Isométricos, planteanos más o menos una progresión, ¿vale? Por ejemplo, desde, imagino que pasarías desde suelo o ejercicios en pared a algo más en posiciones altas, como hacia un isopush o algo similar. A ver, como yo les explico a las personas que entran al programa, es que la fase 1, que es o sea, bueno, lo dividimos en 3 fases, ¿no? Pues la progresión sería meter ejercicios desde posición baja o en pared, luego pues media, bueno, lo divido en 4, suelo, pared, baja, media, alta, ¿no? En aceptación de carga o una estrategia de pronación. Luego, a la vez, metemos como una segunda fase donde trabajamos también a Aceptación nivel... de cargas es esa absorción de fuerza en supinación. Bueno, yo lo veo en pronación en el sentido de que la parte de pronación... Vale, sí, te he entendido ahora. Vale, sí. Bueno, tú puedes Por ejemplo, trabajar... la propia marcha, cuando tú apoyas el talón calcáneo, estás produciendo una absorción de fuerza, tú vas parte externa del pie, apoyas y luego ya haces ese mid stance y te vas hacia adelante, propulsas dedo gordo, ¿Tú pronación. quieres decir que tú de supinación a pronación absorbes y de pronación a supinación produces fuerza? Claro, hacia la pronación produces fuerza. Claro, no, pues por eso, o sea, Claro. me refiero en hacer... Ah, vale, ¿lo estabas matizando para ellos? Sí, bueno, entre los dos. Vale. Estrategia, o sea, las estrategias que hemos dicho de posición suelo o pared, baja, media, alta, desde una pronación, ¿vale? Para permitir al cuerpo expandirse correctamente. A eso es lo que iba yo, que sí que lo puedes empezar a trabajar de... Si al final a la persona le cuesta mucho porque está en una supinación, pues darle a esa persona esa capacidad de pronar y trabajar ahí. Y luego un trabajo de fuerza, ¿vale? Más enfocado, vamos a llamarlo metabólico, que también hay fuerza, por supuesto, en plan, pero el objetivo es la parte metabólica. Y ahí es cuando ya empiezo yo a introducir las partes de, pues bueno, primero solo meter algo de oscilatorios, ¿no? Que sí que me gusta bastante meterlo. Y luego ya la parte de isopush o ejercicios overcoming o supramáximos, como los queramos llamar, que van guay. Y luego es verdad que hace poco hay un curso en internet de un americano que se llama Les Natera de isométricos, que yo no había visto, que él utiliza el switch, que es, bueno, pues creo que es ya para la parte última de carrera y demás, creo que va bastante bien, que yo no lo conocía, o sea, me había quedado en esos 3 y va bastante guay. A mí me gusta bastante. Pero bueno, es verdad que ya para terminar de dar capacidad al tejido, pues supramáximo, pliometría intensiva y bueno, pues si queremos meter el switch, pero... No priometría extensiva o physics science o de la colleja. A no ser que estés en recuperación, que puede tener cierta cabida. Para mí tiene cabida, ¿eh? Yo le dejo el rendimiento, no me dedico a eso. Vale, ¿qué importancia le das tú, por ejemplo, a los isométricos de isquio? Para un pie, ¿vale? Para una lesión de pie. Claro. O, Vale, o- yo voy a... Un momento, quiero decir una cosa. Cuando estábamos hablando de pronación o supinación, creo que queremos decir lo mismo, no sé si estábamos diciendo, o sea, que tenías tú el mismo significado que yo, pero siempre he tenido ese debate pues con Héctor Moreno, con Iñaki Posadas o con Javier Larraya, por ejemplo, de que algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero luego al final llegas a la conclusión, yo llego a la conclusión con ellos 3, de que vamos a lo mismo, simplemente que tú le das un concepto de una cosa y el de otra, pero al fin y al cabo tú estás, o sea, queriendo decir lo mismo. estás queriendo decir lo mismo, solo que a lo mejor con conceptos cambiados, porque ellos ven la estrategia de absorción de fuerza, por ejemplo, Iñaki Posadas la ve como que es en supinación y Héctor está conmigo en de que tú la das en pronación, de que la mayor expresión de aceptación de carga se da en una pronación. Sin embargo, Iñaki Posadas la ve que la mayor expresión de fuerza se da en la pronación, porque es cuando tú empiezas todo el movimiento. Entonces, independientemente de eso, me habías dicho la importancia que le doy yo a los isquios y los isométricos.
tú tienes que tener un buen acoplamiento articular para que haya una correcta función neurológica. Eso está claro, ¿vale? Unas personas pues van hilando más fino y a lo mejor consiguen unos resultados más rápidos, ¿no? Si no existen complicaciones, sobre todo con la parte de neurología, ¿no? Que conocemos ya. Pero yo he de decir que con ejercicio consigo muy buenos resultados y creo que existe una buena función neurológica. Es verdad que conocemos que el cuerpo pues, puede resolver ciertas disfunciones, otras no. Pero bueno, quería matizar eso. A raíz de eso, si tú quieres conseguir un buen acoplamiento para que haya una correcta función neurológica, donde los ligamentos que están en tensión y están activando un isquio y están inhibiendo un cuádriceps vuelvan a tener la tensión suficiente como para que no genere una inhibición aquí y una hiperactivación aquí, tienes que jugar con todo el complejo del miembro inferior. Y ahí incluye la pelvis. Entonces, si yo tengo una anteversión, que es una pelvis echada hacia adelante, o un culo pollo, ¿no? Podríamos decir, para que la gente lo entienda, o que tiene una curvatura excesiva en el lumbar, lo que yo haría, uno de los trabajos que yo hago es reorientar la pelvis con trabajo respiratorio, pero también con trabajo de una contracción de isquios, donde bueno, pues tiren del isquio, o sea, el isquio tire de la pelvis para la reposición. Entonces, esa parte sí que es importante. Al final, me imagino que si lo trabajas de forma aislada, como he comentado, luego llevarlo hacia algo un poquito más complejo, donde lo integres también, pues, por ejemplo, en pared, donde metas trabajo de metas o con el propio foam roller, desde ahí jugar hacia algo oscilatorio. Me imagino que lo irás progresando desde algo más analítico donde trabajes isquio, algo, por ejemplo, en foam o en pared, donde integres también apoyando ya los metas, hacia algo luego incluso oscilatorio. Y luego ya te meterías incluso en la parte de pliometría, ¿no? Sí, no, por supuesto. Vale. La cosa, un momento. Intento meterme siempre desde el pie, ¿vale? O sea, que el isquio se contraiga con una interacción con el pie en pared o en suelo. Es verdad que, bueno, pues dependiendo de la persona, si tiene muy mano total, pues a lo mejor podemos empezar un poquito en cadena cinética abierta, en tumbados boca abajo y que me haga un poquito para estimular simplemente, ¿no? Pero quería matizar en eso y en que bueno, que también si quieres incidir más en la cara externa, en cara interna, posicionando la rodilla y el pie de una manera o de otra, pues vas a generar más actividad aquí o aquí, ¿no? Enseño en manosis tendinoso o en bíceps femoral, que es donde estoy enseñando ahora, para mejorar la actividad allí o dependiendo de lo que te estés buscando, ¿no? Que quería matizar eso. Pero sobre todo también isquios mediales, porque cuando hay una sobreactivación del isquio, normalmente suele ser siempre la misma zona. Me imagino que ese trabajo, además la gente suele comenzar cuando metes un puente de isquio, suelen llevar la rodilla hacia afuera, porque saben que ahí son más fuertes que si van hacia algo un poquito más neutro. Y me parece súper interesante el empezar a acoplarlo o a integrarlo con el trabajo de pelvis, luego lo incorporar también con el pie. Te quería preguntar qué importancia le das tú a la pelvis, más allá de la propia orientación, si está en exhalación o no la pelvis, o la falta de rotación interna, cómo la relacionas con la pronación. ¿Hasta qué punto tú crees que realmente condiciona la pelvis a la biomecánica del pie? No creo que condicione. Porque hay veces, o sea, perdón, porque he visto gente que es súper importante, o así te lo quieren vender para su formación o para ganar unos cuantos likes en Instagram, pero luego en la práctica, a ver, tampoco sin corregir excesivamente, está claro que si es ese culo pollo súper exagerado, pues algo le trabajas para que mejore, pero no hace falta ir a un stack puro y duro estricto para que el pie funcione bien. El trabajo, o sea, eso es, a mí me gustaba hablarlo con Lanza, con Adrián Lanza, que eso tiene que ocupar, me voy a poner un tiempo muy largo, ¿vale? Por tirar un poco por lo alto, no creo que o sea, es una salvajada lo que voy a decir, pero como máximo 20 minutos a lo mejor, un trabajo de donde exista un poquito de, bueno, no, si hablamos de pelvis, 5 minutos, pero si hablamos de una parte de calentamiento, ¿no? Donde estamos haciendo un trabajo de pelvis, un trabajo de diafragma, de stack, de integrar un poco con la movilidad del pie, como máximo 20 minutos y luego ya ponte a hacer ejercicio porque es lo que más necesita la persona. Ahí no me como mucho la cabeza. Sí que es verdad que luego la parte ya donde vas más hacia la última fase del programa, donde la persona pues quiere recuperarse un poco la actividad de su día a día, aunque sea, o bueno, que ya la tendrá recuperada seguramente, pero más de la deportiva, a ella sí que le haría un poco más fino, no por nada, sino porque sí que creo que no es que condicione la movilidad del pie ya como tal,
sino que si tú tienes una mala biomecánica en la pelvis, aparte de compensar seguramente con lumbar de una u otra manera, el apoyo del pie se va a ver modificado. Entonces, si el apoyo del pie se ve modificado, el medio pie se va a ver modificado, el medio pie modifica el tobillo, tobillo-rodilla, sabemos que la rodilla no tiene mucha movilidad, entonces va a sufrir, tobillo-cadera, y bueno, yo creo que es un bucle un poco más, que entra más, o sea, un círculo vicioso. Hay una cosa que sí que me ha gustado, que o sea, hay una cosa que quiero que entienda la gente y es que si yo tengo un ligamento que lo estiro, neurológicamente va a contraerse un músculo, un músculo que haga que ese ligamento no se estire tanto, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tenemos mucha fuerza en el glúteo normalmente, ¿qué hacemos para estirarlo? Pues, o sea, para contraerlo, pues por ejemplo, podríamos estimular ciertos ligamentos que pueden estar relacionados con esa apertura de piernas en el hip thrust para poder potenciar un poco o facilitar ese músculo a la contracción. Pero ahí ya pues ahí habría que ir fino, hacer a lo mejor alguna sesión presencial incluso. Si no quieres hacer una sesión presencial, pues lo que haría es quitarle tensión a una parte o sea, darle tensión a ese ligamento que no le estamos dando tanta tensión y quitarle tensión a este, pues con constraints o cosas así, como tú dices, de o mantener el miembro alineado o mantener un block o un foam roller entre las piernas pero mantenerlo, no apretarlo y ya está. Exactamente. A mí me gusta mucho eso, empezar por ejemplo, un trabajo bilateral donde pueda, o sea, foam roller, un taco de yoga, una pelota, lo que sea. Bilateral siempre, ¿eh? O sea, en plan, para empezar, por lo menos para mí, me gusta. Me gusta mucho eso, sobre todo por el centramiento articular y porque cogen la referencia de dónde tienes que colocar el pie, porque si no, cuando pasen a hacerlo unilateral, van a abrir para compensar con toda la parte de fuera, que suele ser la que más se carga siempre, ya sea en isquios con ese bíceps femoral, en cuádriceps con el vasto externo, el tensor de la fasciolata, y la parte interna suele ser la que menos trabaja. Ahí incluso en el propio abdomen, o sea, esa musculatura más superficial es que en todo el cuerpo pues se ve alterada. Vale, vamos a pasar a los super lentos, porque sí que son ejercicios, por ejemplo, que yo los he visto mucho, por ejemplo, el dolor lumbar, ¿vale? Que o sea, van bien para gente que tiene dolor lumbar, que trabajar, por ejemplo, la flexión de columna muy poco a poco y luego volver a recuperar y hacer la extensión o hacer ya sea sentadilla, peso muerto, lo que sea, muy despacio para luego volver a subir muy despacio. He visto aplicabilidad, dolor lumbar y le encuentro el sentido, pero ¿cómo lo trabajas tú, por ejemplo, en un pie? ¿Qué sentido tiene y o sea, qué tipo de ejercicios harías? ¿O va por otro lado, trabajarías en general un trabajo de piernas como más global? Lo trabajo más global. O sea, no trabajo un trabajo, o sea, no hago un trabajo de pie únicamente súper lento, porque primero no, o sea, te podría tener sentido, pero al final tenemos partes distales del cuerpo, como manos y pies, donde predomina el tejido tendinoso, ¿no? Y tenemos tendones más largos y creo que hay de longitud sobre todo, y hay musculatura bastante más disminuida que la parte proximal. Y sin embargo, pues en la parte proximal pues tenemos músculos más grandes, incluido el glúteo, por ejemplo, que es un músculo grande y tendón cortito y demás. Entonces, a mí me interesa más global, ¿vale? Me apunto aquí algunas cosas, por si acaso se me olvidaban. Pero sobre todo en el súper lento, lo que yo suelo hacer es primero el isométrico, reoriento y ya ganamos actividad neurológica en esas posiciones estáticas donde todavía no hemos dado movimiento. Sí que lo que podemos hacer luego es una parte de oscilatorios donde mejoramos aún así esa transición, porque claro, hay una cosa que sí, yo sí que quiero explicar. Esta es la parte como yo la veo y la he estudiado en diferentes escuelas, cursos, como lo queramos llamar, pero el miembro inferior a mí me gusta trabajarlo en isométrico, ¿vale? O sea, luego tú puedes llevar una tarea a movimiento, pero trabajarlo en isométrico, porque o sea, no es que trabaje en isométrico durante todo el movimiento, pero trabaja en isométrico en diferentes fases, ¿no? Es como que yo lo veo que hace isométrico, isométrico, isométrico para transmitir toda la tensión desde el pie al glúteo, que genere el movimiento y demás. Una vez explicado esto, lo que yo hago es isométrico, oscilatorio, que es la transición entre un isométrico y otro isométrico dentro del movimiento,
¿vale? Que, pues, por ejemplo, correr o andar no creo tanto, pero bueno, también podríamos decir andar. Y, y luego la parte ya de súper lento, yo la enfoco más a la parte de recuperación, ¿vale? Es decir, obviamente no te la voy a poner en la parte de rehabilitación, donde es una fase un poco más aguda, sino en la parte más ya donde ya la persona puede moverse, no tiene un dolor en el pie, en mi caso, o incluso en la rodilla, que también lo he visto. Y bueno, pues mejora. El trabajo principal es que he visto que mejora la eficiencia muscular, la flexibilidad metabólica y la masa muscular, porque al final, quieras o no, eh, no le estás metiendo peso, pero le puedes meter peso, entonces aumenta el tiempo bajo tensión, o TUT en inglés, ¿no? Donde pues está visto que mejora bastante la capacidad hipertrófica del tejido muscular. Y luego, pues sobre todo a nivel metabólico, que es lo que más me gusta, es la parte pues, la densidad mitocondrial, la flexibilidad epigenética, ¿vale? Que es cómo modulamos las diferentes expresiones de los genes dentro de nuestro músculo, dentro del tejido que estamos trabajando. Y la que más me gusta, que es lo que yo enlazo, es mi trabajo neurológico dentro del online, que está bastante reducido, la parte de la conectividad neurológica, de cómo mejora lo que he conocido yo con Revolution, ¿no? O con PDTR, del ciclo de información de input, procesamiento, output, que en cualquier libro también es verdad que aparece, pero bueno, es verdad que con ellos sí que lo he visto bastante en profundidad. Cómo mejora esa capacidad, esa conectividad neurológica, por ejemplo, pues en un cuádriceps con un gemelo, ¿no? Durante una flexión y cómo el glúteo y demás, cómo genera el movimiento. Mm. Por ejemplo, en súper lento sí que trabajo un slouch, ¿vale? ¿Qué tipo, ¿vale? Muy buen ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio utilizas tú, por ejemplo, súper lento? Pues Porque es que todo lo que me viene a la cabeza son ejercicios donde vayas hacia esa flexión. O sea, o al menos lo que yo conozco. Tampoco es un tema en el una que he flexión de profundizado. tronco, dices. Sí, de todo. Vale, yo súper lento, yo trabajo con slouch, ¿vale? El trabajo oscilatorio, a veces sí que hago es, en vez de ser un rango de movimiento un poco más reducido, lo amplío y meto ese súper lento, que además súper lento, si es un trabajo, por ejemplo, si es un trabajo en sentadilla, que también me gusta mucho, porque claro, esto es que lo tenía apuntado aquí, lo que a mí me gusta de la parte del ejercicio súper lento es que baja el estrés en las estructuras, o sea, mejora la recuperación, una recuperación un poco más rápida, aumenta el lactato, que si quieres luego hablamos de él, que permite bajar la acidez del tejido y regular la glucemia, que bueno, eso es una parte menos importante, pero sobre todo la parte de alcalinizar, sobre todo la parte, ¿cómo te explico? De que la parte de recuperación sobre todo y de cómo trabajar esa parte del músculo y del tendón. Entonces, suelo meter grandes músculos, por ejemplo, una sentadilla ocupa bastante grupo muscular, entonces el efecto es bastante mayor que luego al final, esto no es selectivo, esto no es como lo de la pérdida de grasa abdominal ahí única y exclusivamente, eso ya saben que no existe. Y entonces, si yo libero lactato, que es a mí lo que me importa, también va a ir al pie. Vale, ¿a qué voy con esto? A que puedo hacer sentadillas súper lentas y voy a hacer ejercicios de alto tiempo de bajada y alto tiempo de subida, o alto tiempo de excéntrico y alto tiempo de concéntrico, que sobre todo a mí lo que me importa es el concéntrico, no tanto el excéntrico. Y segundo, eh, en ejercicios donde haya menos movimiento, ¿vale? En el anterior también podría estar una slouch, aunque yo la slouch la pongo en intermedio. Ejercicios donde no haya tanto tiempo, como por ejemplo te he puesto la parte del oscilatorio, donde aumento el tiempo de recorrido, o sea, el recorrido, pero no hago un tiempo de 30 a 30. Hago un tiempo de 5-5, 10-10, 15-15, ¿vale? ¿Metes isométricos en los súper lentos? Los Ya sea super- en una posición más concéntrica o... En la parte concéntrica sí que lo suelo meter. Me gusta más la parte concéntrica que la parte excéntrica, porque al final, joder, la parte excéntrica la estoy trabajando, o sea, no tiene, o sea, podrías hacerlo en la parte excéntrica, pero la parte excéntrica creo que lo estoy trabajando bastante en la parte esa de movilidad, donde por ejemplo estás haciendo una pronación en el pie mediada por una split, ¿vale? Donde consigues esa expansión del pie y entonces a lo mejor le puedes decir al cliente, aguántame ahí 2 segundos. Que la persona sea consciente de que, y los receptores y el músculo entiendan ese estímulo
para luego volver. Entonces, como ya lo estoy trabajando ahí, prefiero la parte concéntrica, que es donde se va a producir la fuerza, donde al final reside la función del músculo, que es pues, para transmitir fuerza, una concéntrica, con mediante los tendones, pones en tensión los tendones y transmite, para producir fuerza, como acabamos de decir, ese tipo de cosas. Entonces, prefiero darle énfasis ahí en la parte concéntrica. Vale, habéis comentado el lactato, ¿vale? Sí que me gustaría que profundizaras un poquito más en esto. Es algo que yo creo que desde la carrera, que prácticamente que no he tocado, las diferencias entre ácido láctico y lactato, que no sé cómo irá a día de hoy, si ya se habrán puesto en orden, o se han puesto de acuerdo en estos temas, pero qué importancia, o sea, cómo ves tú esa producción de lactato según qué ejercicios para favorecer la recuperación, por ejemplo, del pie, como comentas. Mira, hace unos años, bueno, unos años, ni que tuviera Neuromove 10 años, pero no sé si fue hace 1 o 2, ¿vale? Subí un post sobre que caminar restablecía la función neurológica, ¿no? Es verdad que eso hay que cogerlo con pinzas porque como te das una mala pisada o tal, puedes estar favoreciendo un patrón neurológico aberrante. Pero dentro de lo que es la marcha, a mí me gustaba mucho mandarla porque aparte pues, genera retorno linfático y venoso, mejora, bueno, es una actividad que no supone mucho estrés, pero que se ha visto que mejora bastantes parámetros, entre otros casos, lo que acabamos de decir antes, la regulación de la glucemia dentro del cuerpo de la persona y demás. A ver, ¿por qué te explico esto? Porque hay una cosa que sí que cuando la persona está recuperada, si la persona puede caminar, pues la mando caminando a un trote bastante fuerte, casi corriendo, pero que lo mantenga ahí. Si no, lo puedes hacer en otras actividades como por ejemplo la bici o una airbike o algo así, que es el entrenamiento en zona 2 que ahora se ha puesto en moda con, aparte de la obesidad y tal, pero que dentro del dolor y dentro de la inflamación yo le he encontrado un sentido bastante amplio. ¿Por qué? Porque también está relacionado con la producción de lactato. Entonces, el lactato es una molécula que es una maravilla a nivel energético, que al final es lo que tú estás buscando en la recuperación. Es un poco, no vamos a hablar de cara a nivel de que necesitas mucha energía, que seguramente también para producirla, sino más bien de que es muy, o sea, es muy fácil producirla, pero es muy fácil, o sea, es muy difícil consumirla, ¿no? O sea, hay un momento en el que la célula no tiene más lactato. Entonces, ¿qué ocurre? Que el lactato puede ayudar a regular los niveles de pH y regularlos, pero también puede llegar a producir ácido, porque al final no deja de estar en un entorno ácido. ¿Qué ocurre? Que lo de las famosas agujetas que hemos visto en la carrera y demás, que pensamos que eran cristalizaciones, no creo que sean cristalizaciones ni nada por el sentido, pero al final sí que creo que un exceso de lactato va a producir un entorno ácido va a producir una sensibilización del sistema nervioso y esa sensibilización del sistema nervioso va a producir pues que se genere dolor, ¿no? De una u otra manera y pérdida de ron, que claro, me voy a meter un montón, voy a hacer un inciso, tú de primeras, el ron, o sea, el sistema nervioso tiene dos respuestas, o contracción hormonal o secreción, o sea, contracción muscular o secreción hormonal. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se va a ver primeramente alterado. Si hablamos mínimamente de la parte muscular, por lo que yo he visto es primero pérdida de ROM, segundo las compensaciones, ¿no? Por así decirlo, de pues como no puedo llevar ese ROM, aumento el ROM en otro y luego ya es la parte de dolor de con la última barrera de protección del cuerpo que es que te dice, oye, hasta aquí. Entonces eso es lo que yo creo que ocurre con las agujetas. ¿Por qué me meto con el lactato? Bueno, pues por lo que he dicho antes el súper lento, como me podría meter con la zona 2. Al final le estás aumentando la densidad mitocondrial, mejora su función también, que eso es muy importante en la parte de recuperación. Poníamos también lo de la flexibilidad epigenética e incluso el aumento de masa muscular favorece ello. Y sobre todo pues, la conectividad neurológica y función cognitiva, o sea, al final piensa que si la rehabilitación no lo aumento, sí que para evitar ese sedentarismo, ese reposo, no le voy a decir a la persona, oye, ponte a hacer tal, sino a lo mejor en unas primeras fases de rehabilitación, oye, pues mmm, hazme, si tienes una pesa, pues oye, hazme un ejercicio súper lento con el hombro, o si tienes fuerza en la otra pierna y puedes hacer una sentadilla ahí ayudando a lo mejor de una pared o algo así, donde se vea un esfuerzo físico que vamos al súper lento, pues bueno.
sino pues bueno, cuando la persona esté recuperada, pues lo meteríamos y se metería como también snack de movimiento para mejorar la función cognitiva, que se ha visto que pues mejora la capacidad de concentración, la asimilación de conocimientos y tal, que eso creo que ya seas oficinista y no estudies o una persona que está todo el rato emprendiendo y indagando, pues te va a venir bien tanto para el trabajo, para asimilar conocimiento o para las dos cosas, para integrarlo también. ¿Y qué dosis le darías respecto a ese trabajo isométrico? Mucho más Pues, baja. o sea, estamos hablando a lo mejor de 2, 3 series por sesión de entrenamiento. No, te voy a explicar. A lo mejor meto, imagínate, ¿no? Vamos a poner que metemos 10 ejercicios por sesión. Pues a lo mejor meto 8 de isométrico o 7 de isométrico, uno vamos a ponerlo en proporción o dos lo diré, de movilidad, ¿no? Más enfocado a lo que hablábamos del stack o recuperar un poco la capacidad de pronación del pie o en el caso de desbloquear el medio pie con supinación o con suminación. Y luego la última, para acabar, le metería súper lento. En plan, le meto a lo mejor un ejercicio, oye, hazme 5 series, ¿no? De una repetición. En plan, y me descansas 30 segundos. Entonces, son 5 minutos a lo mejor o menos incluso, donde la persona pues lo va haciendo y gana la capacidad de recuperación y demás. Por ejemplo, yo los slots sí que lo trabajo poquitas repeticiones, bien hechas, el foco en hacerlo bien, porque al final estás generando un tiempo bajo tensión importante. Y si le metes 10 series, No, 10 repeticiones, incluso 10 series, el condicionante técnico, por así decirlo, se va a ver no. afectado, sí, vas a perder la técnica por narices, porque es un ejercicio que tiene que estar normalmente pues, bastante. Luego comentamos una cosa. Ya me perdí un poco. No, que estabas hablando de las 10 repeticiones o 10 Sí, series que se condiciona la postura y que no se va a dar del todo bien la, la ejecución del movimiento en sí, yo creo. O sea, sí, o sea, tienes que estar tan atento para hacerlo, o sea, y estás tanto tiempo trabajándolo que ya sea por fatiga mental y por pérdida del foco atencional a la hora de hacer el ejercicio, como por la propia fatiga muscular que genera, hacerlo tan lento que no interesa hacer más de series de una repetición o series de 2, 3 repeticiones al sumo. A ver, yo suelo mandar sobre todo lo de las, o sea, 5 series, te he puesto un ejemplo, ¿no? Pero el por qué una repetición, porque, joder, meter varias repeticiones rollo 8, ¿no? Imagínate 8 repeticiones no sé, yo solo a veces mando 30 segundos de bajada y 30 segundos de subida. Mándale tú un ejercicio de 8 minutos ahí a una persona, ni en broma. Entonces, suelo dividirlo en plan, pues mete un minuto de 30-30, descansas un minuto. Pero siempre lo enfoco al último. Y es más, voy con feedback de, oye, para en la quinta. O sea, nunca pongo, hazme, imagínate, ¿no? 10 repes, sino, o sea, 10 series, sino es más, hazme entre 2 y 5. Que tú ves que a partir de la tercera ya estás fundido, no me hagas más, ¿sabes? O sea, hay que jugar con esas variables, sobre todo educar a la persona que, oye, conócete un poco de hasta dónde. O sea, a mí me gusta mucho el feedback, ¿no? Por así decirlo, de cuando estés llegando al límite, para. Plan, y poco a poco, obviamente, pues una persona no entrenada no va a saber dónde está su límite, ¿no? Que sería el RIR 0, ¿no? Del que hablamos normalmente. Pero poco a poco eso yo creo que se va ganando experiencia y se va conociendo. Exactamente. Por ir rematando, algo que también has hablado mucho es la respiración. ¿Vale? Hemos visto que cómo empiezas las sesiones a nivel online con ciertos ejercicios de respiración y comentas simplemente por los beneficios de restablecer a nivel del sistema nervioso, eh, aumentar esa actividad del sistema nervioso parasimpático, o sea, de que la persona como que baja un poquito esos niveles de estrés, por así decir. ¿Por qué trabajas esto en una estructura como el pie? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque sí que se ve que se trabaja mucho y que tiene muchos beneficios, por ejemplo, en dolor de espalda, dolor cervical, dolor incluso de hombro, cadera, pero en una estructura como el pie, que la vemos como tan alejada, por así Te estoy decirlo. escuchando, ¿eh? ¿Vale? O sea, ¿qué sentido tiene trabajar esto? Vale, para mí es importante porque piensa que tú el pie es la extremidad más distal que hay. Vale, ahora te explico por qué te estoy contando esto. Entonces, eh, igual que hay una buena irrigación en el glúteo, a lo mejor no hay una tan buena irrigación en el pie. Y ya vemos que la lesión está muy condicionada
la parte de irrigación y todo eso. Ahora bien, cuando yo trabajo en respiración, uno, trabajo porque modulas el nervio vago, que está muy relacionado con la parte de simpático-parasimpático, y ya hemos dicho que nos interesa más meternos en un... o sea, a mí me interesa meterme en un parasimpático, sobre todo en rehabilitación. En rendimiento seguramente no me interesa. Me interesa más una parte de activar el sistema nervioso y trabajar en un simpático en ese momento y luego, a lo Luego mejor ya bajar. después de la sesión, bajarlo. Pero en una parte de rehabilitación me interesa un montón. Entonces, tú lo puedes medir con HRV, por ejemplo, y esas técnicas de las que se hablan, que nos permiten modular bien y saber si estamos incidiendo bien o no. Entonces, HRV, variabilidad de frecuencia cardíaca, pues si hay eso es. alguien perdido. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tú cuando estás trabajando en la parte de respiración, claro, si la persona tiene una tijera, ¿no? Que es las costillas tienen un rifler y van hacia afuera y la pelvis está hacia afuera, los dos vectores de presión que están más o menos a la zona del ombligo, vamos a poner, o del recto abdominal, donde se puede generar la diástasis y demás. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque el diafragma va a estar descendido, no va a tener una ventaja mecánica suficiente como para cumplir su función. ¿Y qué va a ocurrir? Que vamos a excitar el sistema nervioso para intentar cumplir esa función. Entonces, dos pájaros de un tiro matamos, ¿vale? Aparte de que, bueno, pues producimos un buen bombeo dentro de la arteria, dentro de la vena, dentro del sistema linfático que atraviesa por aquí, incluso de las digestiones durante el proceso de rehabilitación, que también son importantes para que no se produzca un reflujo o ese determinado factores que pueden complicar la recuperación. Entonces creo que es bastante importante porque, bueno, consigues varias cosas con eso. Luego, la reposición, que también creo que ya ahí también estás quitando de otro tip de los que te puedes quitar de una rehabilitación o readaptación. Y luego, a lo que iba yo, Pero perdona, siempre que trabajas la respiración, o sea, lo haces con objetivo de trabajar el stack. no, Pues, a eso es lo que porque iba. si no hay simplemente técnicas donde a lo mejor no estés incidiendo en esa respiración 3D, simplemente por protocolos de inhalación y luego una exhalación con tantos segundos. Sí, no, efectivamente. O sea, me gusta trabajar siempre una parte de eso para que luego el ejercicio de protocolo, por ejemplo, el de hipoxia intermitente me gusta bastante, o incluso las propias apneas que ahora están habiendo. Eh, claro, pero si yo no tengo un buen llenado de pulmones o una buena eficiencia, como que no va a tener la misma función, ¿no? El mismo resultado. Entonces, ya me meto en la parte de hipoxia intermitente, que a mí me gusta sobre todo, por eso te contaba lo del pie, porque ganas captación de oxígeno y de CO2, mejoras el intercambio de oxígeno en los tejidos, también es como el lactato, gana densidad mitocondrial. Aquí me he apuntado dos cosas muy importantes, que los riñones y los pulmones son dos de las estructuras que nos permiten regular el pH. Entonces, mm, el riñón lo harás con hidratación y mineralización, que parece que solo es la hidratación, pero si una persona no se mineraliza, va a forzar el riñón y al final va a entrar en acidosis porque va a tener que eliminar agua, pero bueno, no va a ser capaz de regular el pH, entonces ya ahí hilamos con el cortisol y demás. Y luego los pulmones, que también ayudan a regularlo, entonces eso. Y la parte de bueno, sí, esas tres cosas creo que son la parte principal del trabajo de hipoxia, sobre todo la tolerancia al CO2, que el CO2 está muy criticado, pero bueno, no lo he criticado, que lo vemos mal, ¿no? Es como la parte del pH ácido, que el ácido también es necesario para que las proteínas pues no se desnaturalicen, igual que en un entorno controlado, obviamente estoy hablando, ¿no? Em, en la parte de CO2, lo que yo estoy haciendo es, bueno, pues que si yo consigo llevar CO2 al pie, el CO2 es un señalizador que me va a permitir llevar más sangre. Si voy más sangre, hay más aporte de oxígeno. Si hay más aporte de oxígeno, la mitocondria funciona mejor. Hay mayor capacidad de nutrientes, hay mayor lactato si es que lo estamos produciendo. O sea, una secuencia de cosas que la recuperación mejora mucho. Justo te iba a preguntar por esto, por la mejora de la capacidad o de la tolerancia del CO2. ¿Aplicas alguna otra estrategia para mejorarlo? Como puede ser, por ejemplo, trabajo en X zona con solo respiración nasal. Por ejemplo, he ido probando bastante este tipo de cosas. Por ejemplo, hacía apnea, digo, de esta farola a aquella. O intentar de aquí a X sitio a tantos kilómetros por hora, solo respiración nasal. Ahora, por ejemplo, esto lo estoy metiendo en los calentamientos previo al entrenamiento de fuerza o
unos cuantos minutos corriendo a un ritmo que aguanto bien, pero solo respiración nasal. ¿Utilizas algo de esto para mejorar esa tolerancia al CO2? Bueno, ¿O con todo el tema ya de hipoxia y como a ver, comentabas? es que ¿sabes lo que pasa? Que la hipoxia y la apnea son muy similares, ¿vale? Sí que hay algunos matices que varían, pero vamos a poner que son lo mismo para que la gente lo entienda. La cosa es que yo sí que he probado respiración nasal. Al final piensa que yo no me estoy dedicando al rendimiento, me estoy dedicando más a la adaptación. Entonces, a lo mejor lo que tú dices de andar o hacer un ejercicio, no tiene por qué ser andar, cualquier cosa de airbike, remo, cosas así, en zona 2, pero con una respiración nasal va muy bien. Pero piensa que las hipoxias es un trabajo de respiro, inhalo, exhalo, inhalo durante un cierto tiempo, suelto todo el aire y me quedo aguantando, ¿vale? Cuando yo empiezo a trabajando las hipoxias es sin ejercicio, simplemente la persona sentada o incluso tumbada, haciendo el protocolo, lo hacemos unos 5 o 10 minutos, ¿vale? Y que, bueno, que la persona experimente. Una vez ya la persona tiene una tolerancia y ya, más que tolerancia, también sabe lo que puede ocurrir pues que a lo mejor haya un ligero mareo, que haya hormigueo en las manos, en pies o en determinar. Había un cliente que incluso me lo describía como que nunca, me decía que nunca había, no bebe, no fuma, nunca se había drogado y tal, pero que lo había experimentado como una sensación de drogas por cómo lo representaban en la peli, porque decía que, ¡buah! Que te quedas un poco groggy en ese Sí, sí, te momento, quedas ¿sabes? groggy. Entonces, claro, cuando la persona consigue tolerancia, vale, no te estoy llevando a una tolerancia de un estímulo muy extenso, sí que a lo mejor puedo meter, pues, oye, pues mientras estás en apnea, incluido tapando la nariz, porque si la caja torácica se mueve, la liberación de presiones va a hacer el propio intercambio de oxígeno, haz unas sentadillas, ¿no? No le voy a meter en súper lento, obviamente, pero que se mueva en apnea ahí para que, bueno, pues esa mejora del CO2 se produzca. Qué bueno. La verdad es que podríamos estar hablando de mucho más acerca del pie, ahora te podría sacar otra lesión y estar una hora más hablando de todo esto, pero la verdad es que está quedando un podcast chulísimo. Al menos ha servido para alguien y es que lleva una hora más, no sé cuánto llevamos sobadas, solo se ha despertado por las campanas, han tocado el timbre Las también. campanas. Estaba a punto de reírme porque no sabía qué estaba ocurriendo. No sabía si se estaba oyendo bien. Sí, Dani ha venido a mi casa, él es de Madrid, yo vivo en un pueblo de Alicante, y claro, ha entrado aquí a casa pero no ha visto la zona. Y yo vivo al lado de una iglesia y no sé a qué hora exacta pues suenan las campanas. Lo intentaremos, si se oye, lo intentaremos eliminar. Y bueno, ahora te quiero hacer la última pregunta y comento una cosilla. Siempre me gusta acabar los podcasts con recomendaciones de libros. Como ves aquí, no sé cuántos hay, pero igual Hay hay unos cuantos, sí. 50. Mm. Me gusta leerme un par al mes y releer, porque yo soy de los que subraya, leer, toma Releer creo que es importante, ¿eh? ciertos apuntes. Sí, ahí, pero releer las cosas buenas, porque cuando lees muchos libros al final es como los cursos. Y esto me lo dijo Guillermo Escribano cuando hice la formación con Revolution, que la semana siguiente tenía otra formación, o la semana de antes, no me acuerdo, y me dijo, al final, cuando haces muchas formaciones, valoras, o cuando haces muchas formaciones malas, valoras las buenas. Y es verdad, y dices, me gasté mucho dinero en 2019, 2020, 2021, incluso ahora, pero cada vez soy más selectivo y los libros pasa igual. Cuantos más libros malos lees, más aprecias los buenos. Y esos son donde tienes que releer. Y pasa lo mismo, me imagino que temas de redactación, neurología, todo este tipo de conceptos, o sea, vete a las cosas buenas a releerlas, no te centres en cosas superfluas y tonterías. Con respecto a lo que has dicho de los cursos, yo ahora mismo estoy en una etapa en la que no quiero hacer más cursos, sino volver a hacerme todo lo que he hecho hasta ahora. Es más, ahora justo he estado otra vez con PNI y demás. Y creo que tienes toda la razón, que sobre todo que valoras mucho más, no ya solo la formación en sí, sino, joder, con los libros te pasa lo mismo, que siempre se te va a escapar algo, que estás atrancado en un caso, joder, ¿qué coño está pasando? No entiendo muy bien porque no termino de hilar fino del todo y de repente te metes en los apuntes o en lo que sea y dices, joder, si estaba pasando por alto esto o algo así, y ayuda bastante porque retener tanta información de un curso o de un libro creo que es imposible. Entonces, una vez has sintetizado bien un 25%, vuélvete a leer o vuélvete a hacerla, vas a sintetizar otra cosa importante, ¿sabes? Mm. Al final,
es ir añadiendo herramientas al sistema, sí, a la caja o al sistema de trabajo. Y en eso ando yo. O sea, de los propios libros incluso saco información. O sea, ¿qué me puede aportar a mí un libro de nutrición o de, yo qué sé, incluso de filosofía de vida? O sea, siempre hay ciertas cosas, ciertos consejos que puedes dar a la persona que pueda estar pasando por un momento determinado que tú crees que ciertas cosas le puede venir bien. Ya sea desde vete a tomar el sol y si has leído libros sobre todo esto, pues sabrás cuánto tiempo tiene que tomar el sol, cómo tiene que ser la exposición, cómo hacer ese buen callo solar, por ejemplo, incluso a la propia luz azul, esta propia luz de intentar protegerse de ella por las noches, pues pantalón largo, manga larga, las gafas, que no se las ha querido poner porque decíamos vamos a hacer el podcast con las gafas, pero no quería que él me metiese en de Valleja luego por allí. Qué cabrón. Y bueno, te hago la pregunta, que si no, no acabamos. Libros que recomiendes, porque siempre a todos los invitados os pregunto por libros que os hayan marcado, que recomendéis, y yo siempre intento leerme alguno de los que me decís. No hace falta que sea sobre nutrición o sobre hábitos, No, o si sí. hay alguno que diga, es que este es la leche, pues adelante. Pero algún libro que diga, este me ayudó, me marcó bastante. Has dicho 2, te voy a decir 3, ¿vale? Sí, has dicho lo que quieras. Hay uno que sí que me gusta mucho, que es para entender el cuerpo humano un poco, que es el de Homo sapiens. O sea, que ibas a decir el de los niños, ¿cómo se llama este? El cuerpo humano del bodybuilder. No. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el autor del que te he Sí. dicho, pero Homo sapiens es de... Homo sapiens, sí, el de animales a dioses. Eso es, Sí. el de animales a dioses. El de antropología y... Efectivamente, ese me gusta mucho porque ayuda a entender un poco ya no solo la parte, o sea, no va de cómo funciona el corazón o cosas así, sino ya más allá la parte de los instintos, ¿no? Que a veces creo que la sociedad los hemos olvidado un poco y es importante. Creo que ¿Te lo has leído? ¿Eh? Me lo he leído, por supuesto. Luego, hay uno que me gustó mucho, pero creo que ya es más técnico, ¿vale? Que ahí pues sí que puedes encontrar ciertas cosas, que es el de Itziar, el de la magia de la alimentación, que ese me gustó bastante. Lo que pasa es que ese ya va más para profesionales, yo creo. Y un tercero, hay uno que me gusta mucho, que me lo he vuelto a releer, por cierto. Es el de el sutil arte de que las cosas te importen una mierda, una puta mierda, no me acuerdo cómo pone en el libro, que me parece a mí, yo le he cogido bastante sentido, me ha ayudado bastante, sobre todo a mí como persona, no ya tanto como profesional. También te podría recomendar el de, por ejemplo, el de Nazaret Castellanos, el de Neurociencia y Cuerpo, o Cerebro, no me acuerdo ahora mismo. Pero sí que te quería hacer un inciso y es que ahora últimamente le estoy dando más a los podcasts. No ya podcasts en sí, sino o a blogs, ¿no? Donde la persona, pues, ya podría ser una newsletter o cosas así, donde pone una reflexión. Me gusta bastante leer ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de hojar en papel, sino coger conocimiento de ahí. Y hay uno que sí que quiero recomendar, sobre todo para la parte de cómo gestionar una lesión, aunque puedes gestionar cualquier cosa de tu vida, ya te lo digo yo, que es el podcast que acaba de sacar ahora Joan Gallardo, que saca uno cada día, excepto los domingos, que me ha gustado bastante y creo que a las personas les puede ayudar sobre todo para realmente qué narices ha importado tu lesión, por qué te ha importado tanto tu lesión, por qué es tan importante para ti recuperarte, qué conlleva la recuperación, eh, por qué ese deporte o esa actividad que está limitada por la lesión tiene un significado para ti en tu vida y ese tipo de cosas que creo que al final, si la persona lo entiende, el proceso de recuperación será mejor e incluso se puede llegar a beneficiar de algo más incluso en su vida. Qué bueno. Pues, bueno, ¿lo decimos o no? Lo decimos. El gay. ¿Lo digo yo? Va, dilo. Se nos ha olvidado conectar los micros al móvil y entonces, pues bueno, el audio está siendo grabado, ¿no? Sí, si hay alguien, bueno, decidnos si habéis notado eso, el plus de haber hecho podcast con el micro. Si es así, os mandamos a un otorrino de primera, porque no están conectados.
hemos seguido con ello, ¿no? Aparentar no sé quién llegará aquí, también te lo digo. igual se han asomado como la perra y estamos aquí. Es más, por favor, si llegáis hasta aquí, escribirnos, ¿vale? Hacer una captura, la subís y algo, ¿sabes? Y nos echamos unas risas. Bueno, Dani, Oye, muchas tío, gracias por no, tu tiempo. muchísimas gracias a ti por invitarme a tu casa y una tarde maravillosa, la verdad.